la parte, Señor, que tú anhelas para cada uno de nosotros. Señor, pero queremos tener más de ti, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor. Conocer tu corazón, Señor. Hoy te pedimos, todos los varones que estamos aquí, estamos anhelosos de tener más de ti, Señor. Por favor, síguenos ministrando. Que sea tu Espíritu Santo el que siga hablándonos, nos siga administrando nuestros corazones, Señor. Padre, te rogamos que tengas misericordia de todos los que estamos aquí. Y tú que eres misericordioso, háblanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a continuarnos. Pues ya con la oración podemos empezar, ¿les parece? Sí, vamos a empezar. Vamos a ver el tema de hoy. El que vimos hace ratito era el gobierno de la iglesia, para entender que sí hay un grupo de ministros que tienen cierta relevancia y tienen cierta responsabilidad en el reino de Dios. Si hace todo bien, pues si el ministerio se hace mal, pues los que van a ser perjudicados principalmente en la iglesia. Hoy voy a empezar una serie de temas titulado Obispos Capaces. Pues creo que venimos para ser capaces, ¿no? A veces oramos y decimos, Señor, ¿quién es capaz? Y la verdad es que nadie es capaz. La verdad es que nadie es capaz. Pero no porque nadie es capaz, vamos a en incapacidad hacer la obra, ¿no? Nadie es capaz, pues ni modo, ¿no? Hacer las cosas como vengan en gana. No, sino que hay que prepararnos. Hoy en día abundan los ministros incapaces que están al frente de las iglesias, para desgracia de las mismas. ¿En cuántas iglesias estamos involucrados nosotros? ¿En cuántas iglesias estamos involucrados cada uno de nosotros? Quizás estás involucrado en una sola iglesia. Quizás ni siquiera algunos de ustedes no sé, dicho, Señor, ayúdame, quiero servirte algún día, quiero disponer mi corazón para servirte. Pero si alguno lo ha hecho, pues tiene que pedir a Dios que lo capacite para hacer la obra. Imaginemos que alguien quiere participar de la alabanza. Yo quiero participar de la alabanza. El hermano Jorge Polanco quiere. A mí Dios me reveló que hoy yo voy a tocar la alabanza. ¿Sí? Una mentira, ¿no? Y me dé el bajo, o me dé la guitarra, o no me dé la batería, ¿no? O el piano. Pero yo no sé nada de piano. Yo no sé tocar el piano para nada. Y empieza a hacer un ruido estridente. Y la gente quiere adorar y no puede adorar. ¿Por qué? Porque estoy desentonado, estoy fuera de tono, no sé tocar, no lo sé hacer. Y a lo mejor tengo el corazón, tengo la santidad quizás, tengo la reverencia, quizás tengo un tiempo de antigüedad y conozco un poco a Dios, pero no tengo la capacidad de tocar, hablando de algo secular, no tengo la capacidad de tocar un instrumento. No es adecuado que yo lo haga, y les digo por qué. Porque Dios se merece, con todo respeto, lo mejor. ¿Sí? Lo mejor. Y si mi hermano Rodolfo toca el bajo y yo no sé, y mi hermano Alfredo toca la batería, y mi hermano Jared toca la guitarra, ¿cómo me va a mí a revelar Dios que yo voy a tocar un instrumento si Dios está en el Espíritu, está en la santidad, está buscando a Dios, que lo hagan ellos? Eso es con respecto a un instrumento. Es más delicado cuando se trata de dirigir almas. Es más delicado cuando se trata de dirigir personas. Si uno no está capacitado para dirigir almas, servir almas, pues lo más probable de todo es que las consecuencias sean trágicas. Porque si yo toco mal un instrumento, a lo mejor voy a decir que es así, muecas, ¿no? Este hermano no sabe, ¿no? Pero si diriges más un alma, la vas a mandar o la vamos a mandar al infierno. Es algo muy delicado. Entonces, estas personas que son malos ministros, lejos de tener virtudes, están llenos de deficiencias prácticas. Lejos de tener las virtudes que marca la Biblia que Dios quiere que tengan los siervos,
no las tienen, puros errores, puras fallas, como dicen por acá. Todo sale mal. En cuanto a nosotros, vemos que Dios está abriendo puertas. ¿Quién ha visto que Dios está abriendo puertas en su vida? ¿Sí o no? ¿Sí pasa o no? Que Dios abre puertas, ¿verdad? Una nueva persona que quiere ser visitada, una nueva célula, una iglesia que nos recibe. Hermano, hay una persona interesada, queremos hablarle. Alguien nuevo viene a la iglesia y Dios quiere abrir puertas porque quiere salvar a la gente, pero necesita que la gente que llegue esté bien atendida, bien dirigida. Recordemos que obispo significa guiador, supervisor, vigilante. Pastor, aparte de ser alguien que pastorea, es el que alimenta, que nutre, que sabe guiar bien. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de hacer la obra. Tenemos que ser capaces de hacer la obra. Me acuerdo que hace unos años estaba yo en un trabajo y me dijo un amigo, trae comida, ¿quieres probar mi comida? Me dice, pues está bien, le dije. Resulta que él era un muchacho, hijo de familia, que por cuestiones de economía no tuvo un buen trabajo hasta Mérida, viajó hasta Mérida, tiene empleo, pero al vivir solo, él nunca había cocinado en su vida y se le ocurrió hacer frijol con puerco. Nunca había cocinado en su vida y se le ocurrió hacer un frijol con puerco. Ya te imaginarías cómo sería ese frijol con puerco, ¿sí? La carne toda así, el agua ahí parecía agua con tierra y sabía así. ¿Cómo ves? Estoy aprendiendo, me dice, ¿no? Sí, ya me di cuenta, dice. Ya me di cuenta. En los asuntos de la iglesia es válido servir así, deficientemente. Estoy aprendiendo a ser cristiano. Estoy aprendiendo a... Perdona, cometí un error, ¿no? Te discipliné injustamente. ¿Sí? Perdona, cometí un error. No me di cuenta porque te preguntaba antes. Es que yo me imaginé, hermano, no hay pastores que así reclaman. Es que, hermano, me debes haber dicho porque yo caía en el error. Entonces hay muchos ministros que son deficientes y a pesar que se le abren puertas, ellos mismos estorban la obra y a veces esas puertas terminan cerrándose. Un pastorado capaz de parte del Señor Jesús bendice a la iglesia. Amén. Un pastorado capaz bendice a la iglesia. Su vida es una bendición a cada oveja. Es simple, hermanos. Vamos a imaginar que Cristo venga corporalmente y se haga cargo, Cristo corporalmente, físicamente, Cristo se haga cargo de la iglesia de Tequimul, de la iglesia de Quimbilá, de la iglesia de Playa, de Puerto Arturo, que físicamente esté Jesús presente, físicamente. ¿Cómo Jesús sería como pastor? Si tienes una duda a las 3 de la mañana. ¿Cómo sería Jesús como pastor si alguno de ustedes caía en pecado? ¿Cómo sería Jesús como pastor si alguno de ustedes no entendió la predicación? ¿Cómo sería Jesús como pastor, hermanos? ¿Quién es el mejor pastor? Lo vimos, es Jesús. Necesitamos aprender a cómo pastorearía Jesús la iglesia. Jesús es perfecto en carácter. Jesús es perfecto en dominio propio. Jesús era perfecto en su trato con las ovejas, ¿sí? ¿Y quién mejor que Jesús para enseñarnos la doctrina de la negación? ¿Amén? ¿Sí, sí o no? Negarse a uno mismo por amor a los demás. ¿O hay alguno mejor que Jesús? No, ¿verdad? Entonces, solamente Él es excelente, es excelso, y Él puede ministrar perfectamente nuestras almas. Muy bien, yo no tengo nada de eso. Si no tengo nada de eso, necesito que Jesús me dé todo eso para poder transmitirlo a la iglesia. Empezamos. Requisitos para ser obispos capaces. 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Este tipo de estudio que vamos a hacer se le llama exégesis. Vamos a ir palabrita por palabrita, línea por línea, y vamos a analizarla. ¿Cómo empieza 1 Timoteo, capítulo 3? Las primeras palabritas. Palabra fiel, dice. Palabra fiel. ¿Cómo que palabra fiel? Si alguno no era obispado, buena obra desea. ¿Cómo que palabra fiel? Es una palabra fiel. Si alguno no era obispado, buena obra desea.
Palabra fiel, o sea que es conveniente confiar en anhelar el obispado. ¿Me conviene anhelar el obispado? Ah, sí me conviene porque va a haber paga, ¿no? Me van a pagar los hermanos. ¿Será que a eso se refiere? Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Es bueno en el contexto previo. Antes de este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo está disertando la idea de que las mujeres, ¿cómo deben estar en la iglesia? Calladas, ¿verdad? Y que sus esposos les enseñen, ¿sí o no? No significa que las deben ser así, amordazadas en la iglesia, no, sino significa de que una autoridad episcopal o pastoral o anciano, lo que hemos dicho, pastor, anciano, obispo, no debe recaer en las mujeres, sino debe recaer en los hombres. Debe recaer en los hombres. Entonces, si un hombre, si una mujer anhela el obispado, pues tengo mis dudas según la palabra, no debería ser así. Pero si un hombre anhela el obispado, qué bueno. Deben ser hombres, en este caso, y es bueno que alguien demuestre preocupación por la iglesia. Palabra fiel, es conveniente, es bueno. Si alguno anhela servir a la iglesia, se puede traducir así. Si alguno anhela amar a la iglesia, si alguno anhela negarse por la iglesia. Un sacerdote en el tiempo antiguo, lo vamos a ver, está puesto a favor del pueblo. ¿Y en qué consistía el oficio sacerdocio? ¿Tenía que estar en la presencia de Dios o no? ¿A favor de quiénes? De los demás. En este caso, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, es una realidad que no todos los discípulos de Cristo caminan para él. ¿Es cierto o no es cierto? Anhelamos que todos avancen, ¿sí o no? Pero podemos ser ministros indiferentes, duros, implacables. Te quedas atrás, hermano, te quedas, que te mate el diablo. Pero a Dios no le gusta eso, hermanos. Además, los más débiles son los que más deben ser seguros. Para que no nos pase como Israel, que vengan los de Amalek, venga el diablo, nos ataque por la retaguardia y nos mata a los débiles. Sino que debemos de cuidarlos a todos. Pero es una realidad, no todos caminan igual, no todos caminan parejo. Entonces, si alguno anhela el obispado, ¿cuál va a ser su intención de ser obispo de la iglesia? Señor, usa mi vida para que mis hermanos prosperen en la fe. Usa mi vida para que mis hermanos no se atoren. Usa mi vida, Señor, para que mis hermanos crezcan en el conocimiento de la verdad. Usa mi vida para que crezcan en la fe, en la gracia. Usa mi vida, hermano, pero si se extravía uno de mis hermanos, para que yo vaya a buscarlo donde ellos están, Señor. Usa mi vida. Es una palabra fiel. Cualquiera que esté sirviendo ahorita en la iglesia, cualquiera que haya servido en la iglesia, en predicación, en palabra, en consejo, en buscar a alguien extraviado, en amar a alguien, un enemigo inclusive, que se levante en contra nuestra, todos estos buenos deseos, hasta, perdón por la palabra, hermanos, que es la más adecuada, todos estos buenos sentimientos y buenas intenciones provienen del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es palabra fiel. ¿Alguno anhela esto? Qué bueno decimos. Ahora, la pregunta que Dios nos hace es: ¿quién tiene un anhelo sincero de amar y de servir al pueblo? Recordemos lo de la altivez, ¿verdad? Hacemos un lado a la altivez. Y que venga la altivez, hacemos un lado. Y que venga la altivez, al lado, no quiero nada de mí. No, quiero servir a mis hermanos, a la iglesia de Cristo. Si alguno tiene ese buen deseo, me parece bien, dice Dios. Avanzamos. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, anhelar habla de un deseo voluntario. ¿Sí? Ahora bien, no por el hecho de ser hombres, porque hablamos que las mujeres tenían palabra y dice Pablo no por el hecho de ser hombres todos los hombres van a ser pastores o obispos. Y por lo mismo, de que si alguno anhela obispado, no porque todos quieran, todos van a ser pastores. Y esto, hermanos, espero que no ofenda a nadie, pero las cosas así son. ¿Sí? Un ejemplo sencillito. ¿Moisés se puso en el puesto o Dios lo puso en el puesto? Es más Moisés que quería el puesto. ¿Sí o no?
Yo estoy seguro que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, hermanos, que están sirviendo a Dios, a lo mejor ni te esperabas un día Dios te llamó a servir. ¿Sí? Y lo anhelaste, lo agarraste, y entonces la tomaste, no lo dudaste, pero Dios te llamó. Dios te puso la gente. ¿Sí o no? Entonces eso es importante. En el caso de Nehemías, ¿se puso o Dios lo puso? En el caso de Isaías, ay de mí que soy muerto, o sea, yo estoy muerto, soy pecador, nosotros somos el rey. Jeremías, soy niño, no digas soy niño. Entonces muchas veces pensamos que el ministerio es algo que se hereda, que se regala, que se obtiene, que se gana con escuela, con seminario teológico, pero realmente es algo que se da de parte de Dios y se anhela. El deseo del corazón voluntario de servir a Dios, tiene que haber ese deseo voluntario de servir a Dios. Primera de Crónicas 28:9, ¿alguien lo puede leer, hermanos? Y a Dios le gusta el ánimo voluntario. Hablamos del último punto que vimos en el estudio anterior, no por fuerza, sino por ánimo voluntario, ¿verdad? Que ame a la iglesia. ¿Sí? Primera de Crónicas 28:9. ¿Alguien más que lo quiera leer? Aparte de los hermanos que ya leyeron. No se crean que es capricho esto, hermanos. Esto también sirve para que si uno está dormitando, lee y se despierte un poco. Y Salomón, Sí. tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos de tu. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Para siempre. ¿Cómo ven? Imagínate que un discípulo, no pastor, no ministro, no alguien nuevo en la iglesia, aunque sabe que está empezando a leer su Biblia, se topa con este versículo. No ministro, no pastor, no anciano, se topa con este versículo. ¿Le dará un principio de cómo hacer la voluntad de Dios? Sí se lo da. Haz las cosas con ánimo voluntario. Haz las cosas de corazón. No se compara con otro versículo, como para Dios y no como para los hombres. ¿Sí? Todas las cosas que hagáis, hacerlas de corazón. Entonces, es importante el deseo. ¿Por qué? Porque habla de un despertar, de un amor por la obra de Dios, por la causa de Dios y por las almas. No es una imposición de uno o varios. Hermano, tú te vas a hacer cargo aquí, tú te vas a hacer cargo acá. ¿Sí? Y el otro está quejándose porque me tocó servir. Pero si el que le toca servir, si se le delega por confianza, lo abraza y lo hace bien, lo más probable es que ese sea un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Dios ama a la iglesia y quiere lo mejor para su pueblo. Quiere siervos fieles que harán bien la obra. Dice el texto, pero es necesario, allá en Timoteo 3, pero es necesario, y esta palabrita, ¿qué significa? Significa que el obispo tiene cualidades superiores al promedio. ¿Sí o no? Anhelo un obispado, pero es necesario. Solo por anhelar y puedo ser pastor. Yo quiero ser pastor. Yo también quiero ser pastor. Yo también quiero ser pastor. Pues de ti, Marín, de Norte, tú y tú vamos a ser pastores. ¿Así funciona esto? No. El que tiene el anhelo es varón, hay que ser varón. Tiene que tener el anhelo por amor a la iglesia. Eso lo debemos tener todos lo posible. Pero Dios nos escribe una cartilla. Y en esa cartilla prácticamente nos demuestra que el aspirante a obispo o pastor tiene cualidades superiores al resto de la iglesia. No como valor del alma, sino como virtudes propias del cristiano aspirante. Tiene cualidades por encima del promedio. Por ejemplo, si agarramos, por ejemplo, que sepa gobernar bien a su familia. ¿Es una cualidad o no es una cualidad? ¿Cuántos de nosotros sabemos gobernar nuestra casa? No, pues yo no, pues a mí no. No, pues a mí mi esposa me araña todavía. No, pues a mí mis hijos me hacen los berrinches todavía. Entonces, al no tener esa cualidad, tristemente, con todo el dolor del corazón de Dios, quizás no calificas para ser obispo. ¿Sí se entiende, hermanos?
en el mismo ámbito de la iglesia, no todos corren parejo, ya lo vimos, no todos aplican, obviamente no todos aplicarse, a la hora de aspirar a un ministerio, pues obviamente no todos van a calificar. Pero si hablamos de una cualidad y la cumplen, entonces Dios dice, bueno, aquí palomita, pero faltan más requisitos, faltan más. Y cuando hablamos de que tienen cualidades superiores al promedio o al resto de la iglesia o de los hermanos, nos referimos a las virtudes para el servicio, o al que aspira a servir, no como valor del alma, porque todos valemos lo mismo. Ya hablamos de esto. Si vemos Gálatas capítulo 5, versículo 24, por favor. Gálatas capítulo 5, antes de Efesios, versículo 24, versículo 22. Un texto muy conocido, dice, ¿o alguien quiere leerlo, hermano? ¿Lo tiene? 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gracias. Entonces, en este versículo hay el fruto del Espíritu. El que aspira a ser obispo o anhela a servir a la iglesia, ¿cómo deben estar los frutos del Espíritu en su vida? ¿Cómo debe estar? ¿Puede haber un obispo que le falte mansedumbre? ¿Que le falte paciencia? ¿Que sea irascible? ¿Que rápido se desespere? Según lo que acabamos de leer, es más, y los que somos de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Puede haber un obispo que su carne esté vivita y coleando? ¿Sí? ¿Y el hermano? Pues no sé, hermano. Está bien, bailando ahí en la fiesta del Santo Patrono. ¿Hay ministros así, hermanos? Sí hay, tristemente los hay. Pero bíblicamente no debe ser así. ¿Qué podemos entender? Que el que aspira a ser obispo, pues en cuanto a amor, el primer fruto, ¿cómo está de amor? Pues debe ser que más ame a Dios, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser que el que medio ame o el que ame menos a Dios está a cargo de los demás? ¿Cómo va a ser que el más impaciente de todos esté a cargo de los demás? ¿Cómo va a ser que el que no ha crucificado su carne esté a cargo? ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Lamentablemente hay ministros llenos de defectos que están en el puesto, están destruyendo las almas. En cierto sentido, también esas almas se merecen sus pastores y se merecen esa perdición, porque la palabra dice claramente que en los últimos tiempos la gente no iba a soportar la sana doctrina, sino que se van a encontrar maestros conforme a sus concupiscencias, como dándonos a entender, tienen el pastor que se merece. Ahora la pregunta, ¿qué pastor merece la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué ministro merece la iglesia? Hablamos de no buscar a los hombres, pero es inherente la idea, es indiscutible la idea que el hombre humano de carne y hueso que es salvo por la gracia, él esté lleno de virtudes para servir a la iglesia, ¿sí o no? Y vamos a seguir viendo. Es necesario, empieza la cartilla. Número 1, ¿qué dice? Sea quien sea, Timoteo 3, sea irreprensible. Es necesario que sea irreprensible. ¿Qué entienden ustedes por irreprensible? Irreprensible. No tiene nada que reprender. En otras palabras, ¿qué podría ser? Perfecto. Como perfecto, sí. Pero vamos, no se expanden con la palabra perfecto. No se expanden con la palabra perfecto. ¿De qué otra forma, más mortalmente, hermano? Santo, sin tacha. Así es. No se le puede señalar de algo que sea verídico. Lo puede señalar de algo que sea mentira, calumnia, difamación, ¿sí o no? Pero no hay problema con eso, porque es falso. Pero si se le señala y de lo que se le señala es cierto, de lo que se señala es verdad que te acostaste con la hermana tal, es verdad que robaste aquí, es verdad que dividiste la iglesia por egoísmo, es verdad que hiciste eso. Si es verdad, no tenemos defensa. Pero no solamente es necesario ser irreprensible, toda acusación que el obispo reciba
debe ser una acusación sin fundamento. Si la acusación tiene fundamento y pruebas de testigos, entonces el obispo ha dejado de ser irrepresible. Hay una mancha en su historia. Sí. Imagínate que Dios nos guarde, ¿no? Yo repito esto, Dios guarde, porque yo no confío en mis capacidades, que Dios me ayude. Que me eche una caída al aire y engañe a mi esposa, y me descubra, y me discipline, y me expulse por causa de mi disciplina, que no merecería. Después de ciertos años, como que demuestro arrepentimiento y me reciben y quiera regresar al ministerio. ¿Se podría? ¿Sería válido? ¿Cuánto que yo regrese? Que los hermanos sean muy amorosos, pobrecito el hermano, falló una vez. A cualquiera le puede pasar, ¿no? ¿Sí? Y yo me acuerdo que el hermano nos predicaba, vamos a dejarlo que pase otra vez a predicar. ¿Sería correcto? No sería correcto, porque el requisito de ser irrepresible simplemente ya no se cumple. Y a partir de este primer requisito, el primero de todos, se validan todos los demás que vamos a ver. Todos los demás que vamos a ver se validan, por eso está el primero, ser irrepresible. Ahora, no estoy hablando de los pecados del pasado, de antes de venir a Cristo, no estoy hablando de los pecados que cometimos cuando estamos en nuestra ignorancia, ¿sí o no? Porque puede venir el diablo, pero no, tú eres de lo peor, tú engañaste a tu esposa, tú me dices, pero eso fue antes de Cristo, ¿no? Y Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de las piedras, los muertos. Pero si durante el cristianismo hacemos cosas indebidas, entonces hay que tener cuidado. Si hay una acusación, que sea sin fundamento. Ahora bien, si hay una acusación que sea algo grave, legítimo, pues se debe de atender. Porque el gran problema de las iglesias es que atienden los problemas de las ovejas, pero nadie se mete con los pecados de los pastores. ¿Sí? Si el ministro falla, nadie se atreve a cuestionarlo, porque los mismos pastores enseñan que el pastor es incuestionable. ¿Por qué existe el ancianato en la iglesia entonces, hermanos? Porque los ministros no somos infalibles. Los ministros no somos perfectos en ese sentido, sino que pudiéramos llegar a caer. Y si uno cae, por eso hay otro anciano que se puede poner al frente y la iglesia sigue marchando. La iglesia va a seguir marchando. Porque la iglesia preside de Cristo y del honor de Cristo y del Espíritu Santo, no preside de nosotros. ¿O sí? ¿Se va a sacar la iglesia si yo fallo? Se acabó la obra de Dios porque el hermano Polanco cayó. Dios me guarde. ¿Se va a acabar la obra de Dios, hermano? No, hermanos. Necesitamos a Cristo. Si Cristo, nos perdemos, nos sacamos. Pero si uno de nosotros falla, hermanos, y Dios tiene misericordia de nosotros como lo ha tenido, las cosas van a seguir marchando. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, la iglesia va a seguir marchando. ¿Bien? Entonces es importante que seamos irrepresibles. Siguiente palabra, marido de una sola mujer. ¿Sí? Y con esto no me va a decir, quiero ser diácono, hermano, para que tenga yo dos mujeres. Si soy anciano no puedo, si soy diácono sí puedo. No se refiere a esto. Marido de una sola mujer, hay diferentes posturas que lamentablemente no cumplen este requisito. Hay pastores que no son maridos de una sola mujer. Tristemente sí los hay, pero también los hay de dos formas. O porque tienen amantes, o otras cosas que vamos a decir, o son solteros. ¿Pueden haber pastores solteros? ¿Qué creen ustedes? Pero Pablo era soltero, hermanos. ¿Qué creen ustedes? Si es el mismo Pablo que está poniendo los requisitos, hermano. El mismo Pablo está poniendo los requisitos por el Espíritu Santo de que tiene que ser marido de una sola mujer y tiene que ser casado. Pues no puede ser marido de una sola mujer si no estás casado, ¿verdad? Marido de cero mujer, no. Tienes que tener una mujer. Tienes que amar a esa mujer, servir a esa mujer. Y muchas veces la conducta que tenemos con la mujer que tenemos en casa es lo que determinaría cómo vamos a servir a la iglesia. Si no somos compasivos o atentos de verdad con la mujer que tenemos en casa, vamos a ser atentos y compasivos con la iglesia, a menos que sea por pura hipocresía. Pero no puedes ser atento con la iglesia y desatento con la mujer que tienes en casa.
El apóstol Pablo, yo creo que era una excepción a la regla, ¿sí o no? ¿O puede haber pastores solteros? Pero el don de la continencia habla del pastorado, o habla de casarse y mantenerse soltero. Yo creo que no, hermano, porque también dice que gobierna bien su casa. Y si no tiene hijos, ¿No tiene hijos? ¿No se tuviera sus mamás? ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo del don de continencia, hermano, habla de... Quisiera que los solteros se queden como yo, ¿verdad? Por causa del evangelio. Pero si no pueden, por evangelistas. Pero si no pueden, cásense. No se habla del ministerio del obispado. No es correcto. No es lo mismo que un ministro enseñe cómo gobernar la casa con doctrina bíblica soltero, a que enseñe la misma doctrina estando casado. No es lo mismo que un ministro enseñe cómo educar hijos adolescentes sin tenerlos, que teniéndolos. ¿Sí o no? ¿Es igual o lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué tiene hijos adolescentes? ¿Cómo les está yendo? Sí, sí, eso no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Un hombre puede decir, tienes que tener que ser asesino y le pegas, aunque le des 40 balazos. Lo tienes que apuntar, y sí, había una masa todavía en moretones de sangre ahí sentada, quietecita, toda aterrorizada, pero el ministro te enseña a darle 50 fajas a tu hijo. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar después. Para ser marido de una sola mujer, pues tienes que estar casado. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? No hay soltería. En la soltería hay una práctica religiosa que se le conoce como celibato. Y es una forma de instituir pastores, siervos, sacerdotes, sin casarse, ¿sí o no? Que nada más es una copia del ministerio pagano egipcio, donde los sacerdotes se mantenían sin casar, según para ser más puros. Y es curioso, ¿por qué? Porque la palabra dice, ¿quieres servir? Está casada. ¿Por qué pediría Dios estar casado y tener familia para poder servir? Porque antes de ser pastor de una iglesia, si estás en Cristo y eres cabeza del hogar, tienes que aprender a ser pastor de tu propia casa. ¿Amén? Sí, tienes que saber ser pastor. Ayer guían a tus hijos y amar y servir a tu esposa. Y provee para tu familia. Eso es lo principal. El celibato lo desechamos. También incluye marido de una sola mujer que no haya caído en adulterio. Sí, porque ya el matrimonio sea todo un hecho sin mancilla. No debe haber adulterios. Y eso creo que no hay que discutirlo mucho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Que Dios nos guarde a todos, todos somos varones. Los varones somos más propensos a la lujuria, a la codicia, a la atracción hacia las mujeres. La mujer quizás tiene que ser más fiel a su marido, a su hombre, pero nosotros como varones, quizás no todos, en mi caso sí es, hermanos, podemos tener la tentación a las mujeres o algo así por el estilo. Entonces, si Dios te pone en la congregación y en la congregación hay mujeres, ¿qué Dios está dando? ¿Ovejas o amantes? Ovejas. ¿Sí? Si una jovencita viene a pedirte consejo, ¿qué te está dando? ¿Un amante? ¿Un prospecto de amante? Y si resbalas por ahí, pues con mucho cuidado. Con mucho cuidado. La Biblia dice que hay que tratar a las mujeres, a las ancianas como qué? Como madres, y a las jóvenes como hermanas. Dice que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado hasta con el abrazo y todo eso. Hay que tener cuidado. Yo lo abstengo. Yo sí abrazo hermanas, pero hermanas que pueden ser mis madres, 60, 70 años, ¿sí? Ya tienen su cabellito blanco. Las hermanas son hasta como mis madres espirituales, pero usualmente con hermanas de mi misma edad en promedio, y los hermanos no van a dejar mentir, es decir, muy raro que una vez abrazo a una jovencita y no se escandaliza en eso. Una jovencita que estaba pasando una prueba, una difícil restitución que no podía hacer, un gran obstáculo para hacerlo y no tenía paz, hasta que un día tuvimos un retiro muy precioso allá en Subir y de repente vino la muchachita, hermano, porque ya pude restituir, ya pude pedir perdón, ya pude. Y a mí eso me movió fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entendí que era difícil para esa persona y estábamos bien en el lugar público, todos estamos ahí metidos en ese lugar y pues Dios te bendiga, ¿no? Pero hasta ahí no la vuelvo a tocar, hermanos.
¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con jovencitas. ¿A poco si tú tuvieras una hija, te gustaría que cualquiera, o yo mismo, venga, que atrás a tu hija, así por la caderita, aquí, agarrándole por acá, ¿te gustaría? ¿Verdad que no? No te gustaría, hermano, ¿sí? Ni a tu mujer. Tenemos que respetar mucho, mucho esa parte. ¿Sí? Somos varones, tenemos que respetar mucho esa parte. Obviamente que si tienes hijas, pues nosotros las tratas como hijas, ¿no? Familiares, hermanas, madres, etc. Creo que sí está claro, ¿no? Esta parte. Sí, nuestra mujer, adulterio. No poligamia, mucho menos, tener varias esposas. Los mormones tienen muchas esposas, aunque digan que no. Es una práctica entre ellos, en algunos grupos. Tienen muchas esposas. Y ojo con este. Aquí entra un debate. Las segundas nupcias. Marido de una sola mujer. Si la segunda nupcia, donde no hay falta, yo veo en mi Biblia que sí, no sé qué diga tu Biblia, pero la Biblia dice que yo leo, que si un hombre está casado y la mujer con la que está casado muere, ¿puede con toda libertad unirse a otra mujer? ¿Hay pecado allí? No hay pecado allí, tiene toda la libertad. Entonces, en ese sentido, él no es alguien que ha menospreciado a su mujer, ¿sí? La ha aborrecido para cambiar a otra. Simplemente la hace fea. Y podría tener a una esposa. Pero lo que no es válido, hermanos, es ese divorcio, donde yo me separo, estando conociendo la fe y querer ejercer el ministerio. Podemos servir otras cosas. Podemos explicar el evangelio, evangelizar a la gente y todo. Pero el hecho de estar en una segunda noche por divorcio, como vimos en el primer punto, es de no sea qué, que sea qué, irrepresible. Entonces, punto que tenga todo el corazón del mundo, todo el fervor del mundo, toda la sinceridad del mundo, y haga la obra, pero tengo una segunda noche. Y a causa de esto, no es que sea problema de él, sino es un asunto del requerimiento del ministerio que hay que cuidar. El ministerio que hay que cuidar, el honor de Cristo, el llamado de Cristo que hay que cuidar. Entonces, a causa de esto, no podría ejercer. ¿Alguna duda hasta por aquí? Pero hermano, yo comparto la palabra. Puedes compartir, pero tienes que levantarse ahí en la cena. Pero que seas el responsable directo, no puede ser. ¿Alguien tiene un punto de vista diferente? Yo sé que este punto es controversial. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Aquí no estamos defendiendo nuestra reputación, sino si de alguna manera obispado. Todo apunta ¿a qué? Al obispado. Soy irrepresible, ¿por qué? Porque voy a ejercer el obispado. ¿Sí? Si soy marido de una sola mujer, es por causa del obispado. Es que yo soy sincero y no a Dios. Está bien. Está bien, que bueno, ¿no? Pero hablando del obispado, del pastorado de una iglesia, a causa de que no es intachable, no podemos. ¿Significa que va a perder su salvación? ¿Hay que ser pastor para ser salvo? ¿Hay que ser pastor para predicar el evangelio a las almas? No, hermanos, no hay que ser pastor, eso lo hacemos todos los discípulos. Y debe ser de manera natural y cotidiana. Pero si hablamos del ministerio del pastorado, es un escándalo. Cuando alguien diga, mira, mi hermano es pastor, y se divorció, y se volvió a casar. Y no fue de ignorancia, fue cuando era cristiano. ¿Qué le dices, hermano? ¿Qué le dices? ¿Qué versículo le muestras? Hay que perdonar, hermano. ¿Qué le muestras? Está difícil. Recuerden que cuando Jesús llamó a un pollino, había una característica. Un pollino que jamás nadie había montado. ¿Sí? Y eso habla de un tipo de santidad, ¿sí o no? ¿Santidad qué es? Apartar para Dios, solo para Dios. ¿El sacerdote podía casarse con una mujer repudiada? ¿Por qué crees, hermano?
por causa del ministerio, su sacerdocio, era por causa del sacerdocio. Y aquí lo mismo, a causa del ministerio, es por el ministerio. Perdón que me detenga y voy a preguntar una vez más. ¿Hay alguna duda, hermanos? O lo platicamos después, ¿no? Adelante. No es que tenga la duda, sino nada más la aclaración. Si en caso de que una persona se casó en el mundo y se divorció, Ajá. y ya pasaron los años, tiene hijos y vive la señora, y luego se casa con otra mujer y viene el cristianismo. Pues el Señor Jesús, cuando vino a la vida de esa persona, todos sus pecados son perdonados. ¿O no? ¿Califica para el ministerio entonces? Digo que no. A mí, bueno, hay un punto de vista que no, porque delante de Dios está viva y va a ser libre hasta que muera, pero acá abajo sí los casaron, pero allá delante de Dios hay dos mujeres que aparecen a su nombre. Ahí sería cuestión de analizar el tema del matrimonio. Por ejemplo, en los problemas del matrimonio del capítulo 7 de 1 de Pedro, nos habla de que si alguno está casado, si alguno está unido a una mujer que es incrédula, ella consciente de vivir con él, dice no la valora. Y viceversa para la mujer, y así, o una mujer, si es incrédula, no la valores. Pero más abajito hace una analogía con la esclavitud, el matrimonio, y dice, está uno siendo esclavo, si puede liberarse, procure lo más, dice, a la hora de liberarse. Pero si eres esclavo, eres libre de Cristo. ¿Hay algo que es libre? Eres esclavo de Cristo, dice. Y luego dice después, volviendo al tema del matrimonio, cada uno como llegó en el Señor, así se queda, dice. Así se queda. Entonces, en lo personal, quizás hay una diferencia, pero es bueno analizarlo. Aquí lo importante que es, si vamos a proteger el ministerio del obispado, hasta en eso, si vamos a proteger el ministerio del obispado, si eso va a ser un tropiezo por causa del ministerio, pues no sería conveniente, ¿sí o no? Pero a causa del versículo de que, bueno, pues cuando uno llega a Cristo, tú puedes llegar a Cristo después de, yo no sé la vida de nadie, me disculpo, pero tú puedes llegar a Cristo después de 3, 4, 5 divorcios, ¿sí o no? Pero eso hay que tener en cuenta, pero favorece el ministerio, no lo favorece. Entonces, híjole, si uno no lo favorece, pues creo que 3 años son. Entonces eso hay que tener en cuenta. Pero estamos hablando de que uno no deja de ser sabio, simplemente no puede calificar. Adelante, hermano. Yo examino esta parte, hermano, cuando dice irreprensible. ¿Por qué está de primero? Es una persona sin tacha, Sin defectos. sin defectos. Y allí Sí. entra como llegaste a la salvación, creo Que no haya nada. que no haya nada. Nada. Y esto está muy fuerte porque podría ser hasta cierto punto alguien que tuvo su primera mujer, se casó con su mujer y después de esta no haya tenido nadie más. Y ahí sería 100% irreprensible, ¿sí o no? Totalmente irreprensible. Como un comentario contenedor del hermano bien a la iglesia. Lo que comentó el hermano es cierto. Yo de eso también fui sacado acá del mundo. Pues antes de llegar acá con la de Cristo, fue que Dios nos dio, pero antes de eso, antes de conocer, se despapeló completo legal, completo, divorciado, papeles, todo, antes de ya entregar a Dios. Ya de allá, pues, hice una unión, una hermana, como también ella estaba separada también, divorciada con papeles, ya nos unimos a Cristo, es mi hermana, también es lo mismo como en mi familia. Y sigo un paso, a través de eso llevo mi. Es una familia, ¿no? Sí. Una familia. Y bueno, ¿qué podemos decir a esto, no? ¿Cuántos han venido a ser están entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Podemos decir que son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios. Todo bien ahí. El problema, el detalle está en los requisitos del ministerio, del obispado. En el
en el perfil que Dios pide. Una pregunta, hermano. Pongamos que alguien venga con esos problemas, ¿no?, al cristianismo. ¿Eso le impide también predicar en el púlpito, aunque no sea el pastor, pero sí predicar en el púlpito en la congregación? Pues predicar en el púlpito, yo pienso que si no es el pastor oficial de la iglesia, que es ordenado y reconocido, como no tiene el perfil, no es el encargado de la iglesia. El pastor son los que gobiernan a la iglesia, los que toman las decisiones en la iglesia, dirigidos por el Espíritu Santo y la palabra. Y esta persona podría predicar, enseñar, etcétera, etcétera. Si da alguna relevancia y él quiere mantenerse humilde, recordemos que vimos lo de la altivez en el servicio, si es humilde, ¿qué diría? Pues yo, hermanos, ¿tú eres el pastor de la iglesia? ¿Qué diría? No, ellos son los pastores. Yo apoyo, yo sí, ellos son los pastores. ¿Sí? Si es humilde. Pero si no es humilde, hasta se le va a olvidar lo que haya hecho. ¿Sí? No es que, y recalco, hermanos, esto no tiene como fin condenar a nadie. Dios me guarde de condenar al justo o de justificar al impío. Eso no es el punto de la salvación. Si estamos en Cristo, todos somos salvos por causa de Cristo. Amén. Aquí el punto es el perfil que se requiere para el ministerio. Podemos participar, podemos colaborar, hasta podemos pedir. Yo lo haría en lo personal, es algo muy personal, no es doctrina, opinión personal. El ejemplo que puso el hermano, sabiendo el pasado, quizás nadie lo sabe, pero decir, oye, échame la mano aquí, comparte acá, no yo comparto aquí. Pero cuidar mucho esa parte. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita saber bien quiénes son sus ministros, quiénes son sus pastores. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda más? Por ejemplo, hermano, el marido de una sola mujer, los jóvenes, los no son pastores, pero también no quitaría la posibilidad de apoyarnos en el sentido de predicar. Es lo mismo, así es. El hecho de que no estés casado no significa que no apoyes o no prediques. ¿Sí? Como no soy pastor, no voy a predicar en el parque. Como no soy pastor, no voy a hacer instrumentos. O si Dios me utiliza y me da gracia y me da palabra y me permite compartir en un mueble de esos, entonces no es el pastor, pero Dios me está utilizando. De hecho, hay muchos pastores, no sé si ustedes conocen algún pastor que Dios lo fue formando desde qué etapa, desde soltero, hermanos. Dios los fue formando, ¿sí o no? Dios les dio a su compañera, se unieron a la obra y así. Pero Dios los llamó desde muchachos, desde solteros. ¿Ah? Sí, hermano, así es. Sí, y así hay casos, hermano, la verdad. Sí, es más, si hablamos así, tachar hasta vírgenes llegaron a matrimonios. Amén. ¿Sí o no? Y parecen detalles insignificantes, parecen detalles que podemos tirarlos a la basura, pero yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Yo creo que si un joven se guarda de su cuerpo, su virginidad, ser fiel al Dios, a sí mismo, a no pecar contra su cuerpo, y esperar y conseguir su esposa, y Dios le va a dar un buen sentir. Yo pienso, por lo que alcanzo a ver, que hay un potencial pastor. Amén. Porque es fiel en lo que se le encarga a su juventud, hermanos. Y qué difícil es para un joven mantenerse fiel. Amén. No es fácil. Para un joven que tiene una explosión hormonal, no es fácil. Pero si se mantiene puro, yo pienso que Dios es esa fidelidad. ¿Avanzamos, hermanos? ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Si no nos quedamos aquí, me dio una mujer toda la noche. No, puede pasar, hermano, puede pasar. María es una mujer. Será por entendido que esos testimonios es durante la conversión. ¿Sí? La palabra que tiene que ser sobrio. Tiene que ser sobrio. ¿Sí? ¿Qué entendemos por sobrio, hermanos? Cuerdo. ¿Qué más? Sobrio, cuerdo. ¿Cómo es una persona que no está sobria? ¿Ah? Embriagada. Un hombre emborrachado está sobrio, está en sus 5 sentidos. No está en sus 5 sentidos. Vean lo que dice la palabra allá en Hebreos 5:14, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Sin perder 1 Timoteo. Bueno, ahí estamos avanzando paso a paso. 1 Timoteo
Hebreos 5:14. ¿Alguien más que quiera leer en voz alta para que todos escuchemos? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién ha visto a un borracho manejar bicicleta? Creo que yo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Está pendiente de los saltos? No, y se va a creer. ¿Está pendiente de los baches? Va como culebra, ¿verdad? Se estrella contra un carro, le rompe su retrovisor. ¿Sí? Y cuando llega a su casa piensa que logró un éxito. Ya destrozó media color. ¿Sí? Una persona que no está en sus 5 sentidos echa a perder muchas cosas. Los sentidos de los que estamos hablando no son carnales, son sentidos espirituales. Es una persona bien despierta en el reino espiritual. Es una persona bien despierta en los asuntos de la iglesia. Bien despierta cuando hay un conato de problema, puede vislumbrar el problema. Es una atalaya eficaz en el reino de Dios. De nada nos sirve un velador, ¿verdad? No. ¿Sí? Te contrato para que vigiles mi terreno, no me van a robar las vacas. Y luego llega el día siguiente el patrón y ve a las vacas ya robadas, envenenadas, y vas a ver al velador y está sonando ¿te sirve algo? ¿Sí o no? ¿De qué sirve una atalaya allá en los muros del penal de Mérida? Que esté dormido. Está cumpliendo su trabajo. Yo viví muy cerca de ellos, y ellos en las torres, hay muchas torres a determinados metros, y ellos gritan: ¡alerta! ¡Alerta! Y al rato escuchas al de la otra torre para comprobar si están despiertos: ¡alerta! ¡Alerta! Y luego el de la otra torre: ¡alerta! Así están toda la noche. Cada determinado tiempo es obligación de su trabajo gritar, alerta, alerta, alerta. Y con esto validan que cada atalaya de cada torre del penal esté despierto. ¿De qué nos sirve un pastor conmigo en la iglesia, hermanos? Viene el lobo, viene el diablo, te mata 2 o 3 ovejas y cuenta que viste. ¿Sí? Me acuerdo que en una ocasión había una persona que decía: hermano, veo un problema entre los jóvenes, porque veo como que se están distanciando de nosotros. Vamos a orar por ellos, hermano, vamos a orar por ellos. Hermano, veo que cada vez están más distanciados de nosotros. Vamos a orar por ellos, vamos a buscar a Dios, etc. Vamos a hacer algo. Hermano, si ya se hizo más grande el problema, ya se fueron 3 o 4 jóvenes y están peleados entre ellos. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y el que está encargado dice: vamos a orar y vamos a ver quién se va a hacer responsable del problema. El que está encargado le está diciendo a los varones: vamos a orar para ver quién se va a hacer encargado del problema. ¿Cómo está eso? Pues eres el encargado, ¿para qué está? ¿Sí o no? ¿Estás de adorno? O sea, tú tienes que ser encargado del problema. Pero bueno, ahí vamos a orar. Ahí estamos orando. Y resulta que al final había un problema muy fuerte entre ellos, noviazgos ocultos, se encelaron 2 muchachas, se fueron, otras se fueron por allá, se confrontó a la persona no soportó la confrontación y se fue. Y se desbarató un grupo entero de jóvenes. La conclusión, ¿cuál es? El diablo se metió hasta la cocina y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué pasa esto? Porque el ministro no es sobrio. Sus sentidos no están, no se han pulido con esto y no se han agudizado sus sentidos. No han detectado un problema. ¿Sí? Imagínate que él no está sobre sí mismo. Y yo quiero ser el pastor de la iglesia 20 años más. Y se empieza a levantar el hermano como aspirar al ministerio, pero hermano, a mí me gustaría ser de la iglesia. Qué bueno, vamos a orar. Y lo tengo hace 5 años. Porque no quiero que trepe. ¿Sí? Y el hermano, no sé, Rico, ¿no? Yo también quise ser de la iglesia. Qué bueno, lo mando al África. Lo mando lejos. Porque se quiere levantar. ¿Qué va a pasar conmigo si yo no estoy siendo sobrio con mi propia alma? Ya me perdí, hermanos. Ya con conductas como esas, ya estoy bien extrañado, mi mente ya está doblada, ¿sí o no? Diótrefes, ¿cuál fue la primera alma que descubrió Diótrefes entonces, hermanos? Su propia alma.
Estaba sobre el otro, estaba consciente. No, a mí jamás eso me va a pasar. No, hombre, ya. Cuando alguien diga, a mí jamás eso me va a pasar, ya cuando alguien diga eso, ya está más para allá que para acá. ¿Por qué? Porque no está consciente de su situación. ¿Sí? No está consciente de su debilidad. ¿Alguna duda hasta por aquí, hermanos? ¿Sí? Muy siguiente palabra. Prudente. Es necesario que el obispo sea sobrio, que sea prudente. ¿Cómo es un obispo prudente? La palabra griega para prudente es sofrón y significa seguro, sano de mente, o sea, no de mente de loco, sino sano en su mente. El prudente es alguien que se domina a sí mismo, es alguien moderado en cuanto a opinión y pasión. El hombre prudente está gobernándose totalmente a sí mismo. Cualquier pasión que venga a su alma, rápido la sujeta a los pies de Cristo. Cualquier idea pecaminosa, rápido la sujeta, porque sabe que no puede jugar con eso. Imagínate que ya no ponga en tu mente algo como eso, ¿no? Que venga alguien y te diga, no sé, hermano, podemos platicar, porque hay algo que me preocupa de tu vida. Y inmediatamente empieza a maquinar. Pues, ¿quién se cree este? ¿Quién se cree este? ¿A poco es el pastor de mi alma? ¿A poco qué autoridad tiene sobre mi alma para que me venga a cuestionar mi forma de vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con sus pasiones? Sus pasiones tienen rienda suelta. Si supiera gobernarse a sí mismo, ¿qué haría? ¿Vendría los dardos? Sí, vendrían los dardos. ¿Vendría los malos pensamientos? Sí, vendrían los malos pensamientos. ¿Qué tiene con sus dardos? Los desecha, los somete a Cristo. Es lo mismo que estando casado, te empieza a tener una mujer que no es tu esposa. Si sabes que eres un hombre de carne y hueso y te empieza una atracción y resulta que tienes pleito con la mujer, entonces el diablo se da el pleito, le muestra al amante, a la futura amante. Y si tú no sabes gobernar tus pensamientos, ¿qué va a pasar con tus pasiones? Te van a llevar a la falta. Si alguien te quiere reprender, lo primero que vas a entender cuando no tienes gobierno a ti mismo es a maquinar muchas malas cosas de que te quiera reprender. Y muchas veces todo eso se demuestra por algo. Todo lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo no existe en esa persona. ¿Por qué? Porque según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco, dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Tenemos poder para hacer las cosas? ¿Tenemos amor para hacer las cosas? Y también tenemos que, ¿quién nos los da? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces cuando viene algo, Señor, ayúdame. Y se somete. ¿Sí? Y yo creo que muchas de las batallas de la fe se pelean acá adentro de nosotros. Muchas de las batallas de la fe, aquí adentro está el campo de batalla. Si Satanás te captura aquí, te captura todo. Si Cristo te mantiene libre aquí, con victoria aquí, te mantiene victoria en todos tus miembros, todo tu cuerpo. ¿Sí? Y es muy importante esto. La prudencia, ¿qué podemos ver la prudencia? Lo contrario del prudente es el imprudente. Es imprudente en su forma de actuar, es imprudente en su forma de hablar. ¿Hay gente imprudente en su forma de hablar? Bien imprudente. Imprudente es el que no tiene dominio de sí mismo, que no sabe limitar. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Hay gente que le gusta ¿qué? Hablar y no puede quedarse callado y no va a faltar un pecado allí. Imagínate esto: una persona que tiene un muerto y está llorando a su muerto y viene un imprudente. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo consolaría el imprudente al que está en duelo? Vamos a las chelas. O no te preocupes, es para tanto, ¿no? Ya olvídalo, ¿no? Y tiene el duelo. O empieza a hablar. No, yo tengo un amigo que aquí, que allá, que otro. Y el otro nada más está oyendo, ¿no? ¿Qué desearía de esa persona? Callada, ¿no? ¿Cómo eran los consoladores que vinieron con Job? ¿Qué dijo Job de ellos?
Consoladores, ¿qué? Molestos. No son ustedes. ¿Por qué? Porque no hay cuidado en su forma de actuar. No hay cuidado en su forma de proceder. Ahora, ¿qué conveniente es un ministro imprudente en el ministerio? Imagínate, ¿no? Hermano, yo escuché que alguien necesitaba ver a alguien que administra sus ofrendas. Yo puedo, hermano. Amén, hermano, adelante. Es lo que hay un imprudente. ¿Y qué hay un prudente? Oye, hermano, tú cuando viniste aquí tenías problemas con la avaricia. Tenías problemas con el dinero. Sí, la verdad, no era muy ladrón. No podía yo ver nada y me lo robaban. Ay, ¿cómo quieres ser el tesorero de la iglesia? ¿Sí o no? Imprudente. Hermano, me gusta una consejería. Te espero en mi casa, hermanita, a las 6 de la tarde. Está bien. Llega a la casa y media hora dice, amor, ¿qué crees? Se enfermó mi mamá, voy corriendo a verla. Bueno, no pasa nada. Viniste haciendo una manita sola. En privado y te acuestas con ella. Hermano, quiero ser maestro de escuela dominical. ¿Y tú no tuviste problemas con ellos? ¿No tienes atención a los niños, hermano? ¿Se hacen los niños? Ay, ¿cómo que, hermano? Porque si queremos ser muy prudentes, hermano, tenemos que saber por dónde el diablo nos puede agarrar. ¿Sí o no? Tenemos que estar bien pendientes. ¿Sí? Y eso lo hablamos, ¿verdad? Hay gente que se delega en la iglesia, hace cargo de eso, y hay que ser prudentes. Hay alguna situación. Así creo que tú ya lo entiendes, hermano. Y cuando uno habla, le dice, hermano, de casualidad, hermano. Yo me acuerdo que cuando te conocí por primera vez, eras muy sencillo, muy noble, muy tierno, muy moldeable como el barro en las manos del Señor. Pero ahorita te veo muy tosco, ¿no será que de casualidad el ministerio te está envaneciendo un poco? No, creo que no. No pasa nada. Que continúe la obra. ¿Qué va a pasar después? Muchos de los problemones que hay en la iglesia es por culpa de la imprudencia. Muchos de los problemones. Yo conozco casos reales donde el pastor va a ministrar mujeres y le dio la casualidad que su esposo tuvo que salir y cometieron pecado de adulterio en esa cita. 2 veces. ¿Se acuestan 2 veces? ¿Qué crees que pasa si se acostaron 2 veces? Un pastor, hermanos. No quedaron la tercera. ¿Tú qué crees? Nadie lo vio, nadie lo descubrió. Le llevan 2 veces. Claro que quieren la tercera lo descubren. Un hermano me contó que hospedó a una familia y en esa familia había un adolescente, jovencito. Y él tiene una hija, adolescente, una jovencita. Pero no creo que pase nada, hermano. Termina fornicando. Muchas de las cosas que pasan en la iglesia es por imprudencia. No conviene nada en la iglesia un ministro imprudente o que tome decisiones de manera imprudente. Proverbios 22:3. Proverbios 22:3 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. Lo evita en su vida, lo evita ¿qué? Lo evita en la iglesia, lo evita en todos lados. Me acuerdo que una vez invitamos a una persona menesterosa a la iglesia y pues vamos a amarla, ¿no? Vamos a amarla. Hace muchos años, cuando estábamos en la 46, éramos nuevos, ahí en la 46, cuando apenas nos cambiamos de Cauquén a la 46. Y pues todos los hermanos, todos contentos con la oportunidad de amar y de servir a un menesteroso. ¿Qué hicimos? Pues lo atendimos, se dio comida, que lo otro, pero así como dejamos nuestras cosas acá, dejamos celulares, carteles. De repente vamos a aquí para salir a servir a este hermano o a esta persona y vamos, nos volteamos y ya no está el beneficiado. Se fue. Bueno, ni modo, se fue. Y de repente, hermano, mi teléfono, hermano. ¿Qué crees? ¿Por qué pasó eso, hermanos? Sí, nos pasó por tontos, la verdad. Es la verdad, por tontos.
Nos pasó por imprudentes, hermanos. ¿Sí? Nos pasó por imprudentes. Entonces, ¿significa que vamos a dejar de ser misericordia? No, no, que venga la persona, pero guardo bien mi teléfono, ¿no? Guardo bien la cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues comemos de allá, venimos del fruto de su trabajo, y hay que ser prudentes, hay que servir a amar, hay que continuar bien, pero hay que ir aprendiendo a ser más prudentes. Concerniente al ministerio, más todavía, hay que actuar de manera correcta y hay que actuar en el tiempo preciso, ¿sí? Porque si dejamos para después lo que se tiene que atender hoy, van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias. Imaginemos que Dios nos muestre hacer una reunión como esta. Pero vamos a dejarla para después, hermano. Yo de Trabas, el hermano de Trabas, David de Trabas, y ustedes no quieran venir, y lo dejamos para después, y para después, y para después. Estoy seguro que con esto, hermanos, con la ayuda de Dios, estoy seguro que con esto, hermanos, poniendo este deber, esta pasión por hacer las cosas bien delante de Dios en el ministerio de la iglesia, se van a evitar muchas imprudencias, muchas malas decisiones. Muchas malas. Hace poquito les dije que estaba yo a punto de tomar una malísima decisión. Gracias a Dios que no lo hicimos. Para no hacerles el cuento largo, voy a dilatar un poquito de información, no la anhelo, no voy a dar detalles, pero es invitar a servir a algo que yo pensaba que ya estaba en el objetivo. Y yo di mi punto de vista a los hermanos. Yo decía, para mí, esa persona ya puede ser iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Se los digo a todos se los digo. Para mí, esta persona ya puede ser iglesia. No sé qué estamos esperando. Pero los hermanos estaban con ese pendiente, hablan con la persona y rebuscaron, y salió que esa persona había golpeado a su mujer. Estaba golpeando a su mujer. Y luego me lo confirmó una hermana. Yo fui a ver a la hermana, estaba morado su ojo. Imagínate que yo lo hubiera puesto a seguir. ¿Es imprudente o no es imprudente? Y perdón, hermano, que esté aquí, no merezco estar aquí dándote el ejemplo, pero gracias a Dios, que como hay otros vigilantes, Dios dijo, se te escapa a ti, pero a mí no se me escapa, dice Dios, lo saca Dios. Porque si tomamos malas decisiones en el reino, nos va a afectar a todos. Y es un principio desde la antigüedad, desde Israel. Si Josué hubiera preguntado, Señor, vamos contra Jai, le hubiera dicho, Señor, no vayas, porque hay anatema en tus enseres. Pero como no preguntó, vamos, total, ya ganamos a Jericó. Si Josué hubiera preguntado, ¿qué hacemos con los gabaonitas? Pues hubieran tomado sus precauciones, pero no lo averiguaron, no preguntaron. Entonces, por eso es importante que hayan los vigilantes y los atalajes. ¿Qué tiempo vamos, hermano? Una hora con 10, vamos a meter el turno. Decoroso. ¿Qué es alguien decoroso, hermanos? El obispo tiene que ser decoroso. ¿Cómo que es decoroso? ¿Qué es decoroso, hermanos? Ordenado. ¿De qué forma? Su forma de vestir. ¿Qué más? O sea que yo puedo venir a predicar con mi camisa de las Chivas, ¿no? Total. Yo solo veo el corazón, hermanos, y con mis chanclas. Tiene que ser decoroso. Hermanos, ¿a quién estás sirviendo? Si te da una chamba, bueno, Mauricio Vila de Osaka es el gobernador de Yucatán, no es el gobernador, presidente, es municipal, es gobernador. Y vienes a chambear con tu camisa de la América, con tus chanclas. Y así como yo te lo he explicado, pues chambear así. Creo que no, ¿verdad? Y aquí el decoro sí está hablando de algo, no solamente de la ropa, sino el decoro en las palabras, el decoro en la conducta. ¿Alguien aquí es dado al relajar mucho? ¿Alguien aquí es dado a las bromas, las bromitas, todo relajo, todo relajo? ¿Qué crees, hermano? No todo relajo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para estar serios. Eso lo vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no quiero que me conozcan como una piedra, que no, por la piedra no se ríe. No, hermano, que realmente a veces me unas carcajadotas que sientes que es una de las 5 trompetas.
¿Sí? Pero no estoy todo el tiempo cacajeando, hermano. Todo el tiempo risa. No, hermano. Hay cosas que son serias, hay cosas que merecen seriedad y concerniente a los asuntos de Dios, que Dios nos ayude a ser muy serios, ¿sí o no? Decoroso. ¿Sí? La palabra decoroso significa casto, buenos modales, educado, respetuoso con todos los hermanos, decoroso con quién, con los hermanos, decoroso con las hermanas, decoroso con los ancianos. ¿No? Según dice la palabra, ¿no? Delante de los ancianos, quiere decir, ponte de pie delante de los ancianos, que tenga las canas, ponte de pie, las jovencitas con toda prudencia, decoroso con las jovencitas, decoroso con los nuevos. ¿A cómo es nuevo? Lo trato como basurita de mí. Entonces el nuevecito verá, no, hermanos, hay que amarlos y tratarlos con mucho respeto. Como tú no vienes de escuela bíblica, te trato como inferior, no, tampoco. Decoroso en su manera de vestir, en su manera de hablar y en su manera de tratar a los demás. Es una forma en que honra a Dios. Para profundizar un poquito este punto, Tito capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿quién lo puede leer? Tito capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Gracias. Tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Y viene una serie de listas. Dice que sean sobrios y que sean serios. ¿Sí? El ministro tiene que ser serio. Ya no es una inferencia, hermano, ya lo dice directamente el texto. Inferencia es que lo supongo porque dice que tengo que ser decoroso. No. Aquí directamente el texto nos dice que tenemos que ser serios. Pero eso no significa que seamos una piedra, que seamos una tabla, que no carrille, todos amargados. Porque también hay pastores que se van al otro extremo, ¿verdad? Sí, todos serios, todos hijos del diablo, no me hables. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay momentos para todos, hermanos. ¿Sí o no? Si vemos ahí un hombre muy relajista, muy imprudente, muy indecoroso, sus actos, sus palabras, ¿sí? ¿Calificaría para ser pastor? No califica, hermanos. Y volviendo al principio, había mucho que reprocharle, ¿sí o no? No se debe decir, los relajitos están ya por demás. ¿Por qué? Porque concernientes a cosas serias hay que ser serios. El obispo tiene que ser hospedador, dice también. ¿Cómo que hospedador? Sino que el siervo tiene que estar dispuesto ¿a qué? A abrir las puertas de su hogar. ¿Qué crees que pasa cuando abrimos las puertas de su hogar? Estamos invitando a las personas que conozcan nuestra intimidad, conozcan cómo es nuestra familia. ¿Sí o no? Hay gente que no quiere hospedar personas y lamentablemente es porque ellos dicen, es que si los hospedo, van a ver que mi esposa no la respeta, van a ver que mis hijos son rebeldes, van a ver que son desastre de mi familia, entonces yo los hospedo a nadie. Y eso es una triste realidad. Si a la esposa no le gusta hospedar, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Por eso somos cabeza, no para imponer las reglas, sino para ir enseñando a nuestra esposa. Oye, imagínate que tu esposa la trates como basura y ven al hermano de afuera, hermano, tome su comida, tome, aquí, allá. Y los hijos del hermano, sí, tome. Muchachos, ¿qué le gusta? Te rompe ahí algo, muchachos. No te preocupes, yo lo veo, Y la esposa te dice, ojalá me hablaras a mí así, ojalá hablaras a tus hijos así. Y muchas personas no abren su casa porque saben que se va a caer el teatrito. Un hombre hospedador está dispuesto también, tiene un deseo de servir. Es un gusto también, no solamente de ser conocido porque hay transparencia, sino de ofrecer su casa, su servicio, aún su propia comodidad a sus hermanos y aún a los extraños. ¿Por qué digo su propia comodidad, hermanos? ¿Por qué su propia comodidad? En tu casa, ¿quién de aquí, regresando a su casa, va a decir, hogar, yo soy? ¿Quién de aquí anhela eso? Es que no hay nada como la hamaca de mi casa, no hay nada como mi cuarto, ¿sí o no? ¿Sí? Yo escuché a un hombre decir, hermano, yo no puedo ir a un retiro porque yo no puedo dormir en otra casa, que tiene que ser mi casa. De veras, yo no puedo, hermano. Yo salir lejos de mi casa, yo no puedo, hermano.
Y quería Cristo, ¿me acompañas? Sí, Jesús, ¿dónde vamos a ir? Vamos a venir en el Monte de los Olivos, después de la tumbera, para cortar tu cabeza. Señor Jesús, por favor, está bien cómodo en mi casa, Señor. ¿Califica o no califica? Entonces, una persona que está dispuesta a renunciar a sus comodidades, cuando hospeda a la gente, a sus hermanos, también está dispuesto a dar lo mejor de sí. Una vez fuimos a México, hermanos, a yo, y los hermanos nos recibieron con mucho amor, un hermano de una dama, vinieron para la gloria de Dios, y nos atendieron un cuartito y todo. Pero resulta que el baño estaba en la otra pieza de la casa, que era sala y comedor, ahí está el bañito. Había un patiecito enfrente, una especie de petén, brecha, en el patio, había unas escaleras que iban al techo, y había una pieza de este lado, ahí nos esperamos. Y como ya estábamos saliendo a los 40, nos da ganas de ir al baño, al lugar, ¿sí? Y ahí me levanto, y ahí toco la puerta del baño, con mucha pena, iba a despertar el hermano así, 4 de la mañana, pero o me hago pipí allá, no tengo mi trapeador ahí, no tengo mojado. Una botella, una chispa. Pero bueno, casi que no podía más. Y salí, y decía, mis ojos así saltando. Y ahí se levanta el hermano, ¿qué pasó, hermano? Le dice, bueno, perdóname, le digo, pero por favor, préstame como sí. Cuando yo entro, hermano, a la sala, estaban las cobijas en el suelo, estaban su mujer y sus hijas. Ellos habían escogido dormir en el suelo para darnos sus camas. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Yo me imagino que si tú vas a la casa de Cristo y te vas a hospedar a Cristo, tú querías lo mismo, ¿sí o no? Pero yo como le voy a dar mi mano, hermano, porque yo mi abuelita no puedo dar. Mi toallita que tengo desde los 5 años, ¿cómo se la voy a dar, hermano? Mi pieza, ¿cómo se la voy a dar? No estamos ni siquiera dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. ¿Y cómo va a ser así que es de ser el futuro pastor de la iglesia? ¿Cómo va a amar a la gente así si no es capaz de hacer eso? ¿Cómo lo ven? Ay, hermano, qué exagerado. Pues, es hospedador. Te pongo un ejemplo rapidito. Segunda de Reyes 9:13. Segunda de Reyes 9:13. Un ejemplo muy bonito de hospitalidad. Si quieres hospedar, y sobre todo a un hermano que va a compartir la palabra, aquí hay una clave. ¿Sí? Aquí hay una clave. Segunda de Reyes 4, 9 al 13. 4, 9 al 13. ¿Quieren poner en voz alta? ¿Alguien más que haya leído? Sin pena, sin vergüenza. Sí, no se entiende. Sin pena, sin dificultades de vergüenza. ¿Alguien más, hermanos, por favor? Anímense. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo gente que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo tengo que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos aquí cama, mesa y escalera, para que cuando él viniera a nosotros se quede estero. Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento, y allí subió. Entonces dijo a Santiago, llama a esta dinamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a él, dile, he aquí tú has estado felicita por nosotros con todo este dinero. ¿Qué quieres que haga de ti? Muy bien, gracias. He aquí, tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. ¿Esmero en qué, hermanos? En servir, en hospedar. Atención. Hasta mesa, ¿sí o no, hermano? Porque está difícil agarrar tu papel en tu pierna, tu Biblia, no es difícil, ¿verdad? Pero hasta eso, hasta una mesita le pusieron. ¿Sí? Y candelero. Es un ejemplo bonito, ¿sí o no? Pues cuando alguien se esmera, pon tú que a lo mejor tienes varios cuartos, amén, gloria a Dios, pero que tú des un servicio digno a los hermanos, a los extranjeros. En una ocasión, un hermano recibió a un menesteroso
y esta vez ya habían aprendido, fueron prudentes, y hubo una marcha, las primeras marchas de los centroamericanos para Estados Unidos, que habían miles de personas cruzando por México. Pues unos llegaron ahí y dijeron, nos dijeron que en Cancún nos va mejor, pero vamos de paso. Y estos hermanos los llevaron a su casa, los hospedaron, les dieron el baño, se bañaron en sus casas, les dieron ropa. La pareja del muchacho vio un peluche, que miren qué bonito, dice, y su hija le regala el peluche, hasta eso. A la muchacha les dieron provisiones, los llevaron a terminar, les pagaron su pasaje y se fueron para allá. Hermanos, y no son hermanos, y no son pastores, son incrédulos, son del mundo. Y todo esto, hermanos, habla de la buena disposición de aplicar en nuestra vida todo lo que Jesús nos va a enseñar. Esto hay que ser pastor para vivir, hermanos. Pudiera haber aquí alguien entre nosotros que ya está haciendo todo, que esté cumpliendo todo lo que acabamos de ver hasta este punto. Califica perfectamente si anhela el resultado. ¿Sí? Porque no hay que ser pastor para hacer estas cosas. ¿Amén? ¿Sí? Como no soy pastor, yo no espero, no tampoco. ¿Sí? No hay que ser pastor para hacer estas cosas. La hospitalidad es propia de los hijos de Dios, no es necesario ser pastor para hacerlo. Uno como cabeza del hogar debe de predicar con el ejemplo e instrucción a la familia. Hay que guardarse de la hipocresía, lo que hablamos de servir a los demás y no servir a la casa. Pues un ejemplo la familia no quiere servir porque no es un ejemplo, una buena instrucción, con amor. Y obviamente que esa instrucción es parte del gobierno de la casa. Y cuando hospedes a alguien, también prepárate para las famosísimas sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas cuando hospedas? Pues si no puedes hospedar un incrédulo, te das cuenta que si llevó tu celular, ¿sí? Ni modos. ¿Sabes que eso va a pasar? ¿Sí o no? Hay personas que han dicho, yo quiero servir y llevarle a esta persona, se lo voy a prestar, ¿Qué le vas a prestar? Le voy a prestar refri, cafetera y mesa, porque el pobre no tiene. Bendito Dios. Nada más que cuando lo hagas, ¿qué va a pasar cuando lo haces? Grábate bien de que a lo mejor o viene roto tu cafetera, o viene roto tu refri, o de plan ni te lo ocurre. Sí está bien, ahí va y lo entrega. ¿Qué crees que pasó, hermanos? Solo la pieza regresó pero rota, y demás también. Y por eso vamos a dejar de servirnos. Ahora, se supone que entre hijos de Dios no pasa eso, ¿sí o no? Hermano, Amadeo, ¿por qué se me toca algo? La quemo. Híjole, se me quemó la perdóname. Así es los hijos de Dios, ni modo, hermanos. Perdóname, es hijo de Dios. ¿Verdad que no? No, hermano, perdón. Voy a restituirlo. Yo te lo echo a perder, toma con la mente. Mínimo, ¿sí o no? Pero no estamos acostumbrados a hacer eso. Ahora, cuando nosotros hospedamos, tenemos que estar preparados para nosotros, sean incrédulos o aún, lamentablemente, o aún entre los que se llaman hermanos. ¿Sí o no? Aún entre los que se llaman hermanos. Y terminamos en ese último. Bueno, hay un ejemplo de Gallo, que así como la tsunamita, también tenía mucho esmero en servir cuando hospedaba gente. Y muchos daban testimonio del amor en su servicio. Solo lo voy a mencionar el texto sin buscarlo. Si alguien lo quiere apuntar, tercero de Juan, capítulo 1, del 5 al 6. Tercero de Juan, capítulo 1, del 5 al 6. Solo como referencia. No lo voy a leer. Último punto. Nosotros terminamos. Tiene que ser apto para enseñar. El obispo tiene que ser sí o sí apto para enseñar. Tiene que tener aptitud de enseñanza, no actitud. Puedes tener actitud, pero no la aptitud. Actitud con C y aptitud con P, es diferente. La actitud, ¿cuál es? Yo quiero enseñar, yo quiero, tienes muchas ganas, pero no eres apto. ¿Sí? Y perdón por los ejemplos que voy a dar,
Yo no sé cómo comparten muchos de ustedes, que se comparten, pero no está allá. Hermanos, hay que arrepentirse y buscar a Dios y confiar en Él, hermanos. Y hablas de otras cosas. Y a los 10 minutos. Y hermanos, y hay que arrepentirse y confiar en Dios y buscar a Él, hermano. Y a los 5 minutos. Y hermanos, hay que arrepentirse. Entonces le dices 20,000 vueltas al mismo punto. Y la gente ya está toda mareada. Y la gente ya. ¿Y cómo se llama el tema? Pues que hay que arrepentirnos, hay que buscar a Dios. ¿Y no se predicó la semana pasada? Sí, lo mismo. Lo mismo. El hecho de que uno hable y hable significa que sabe enseñar. ¿Quién de ustedes fue un maestro en la primaria o en la secundaria que era el maestro de Morfeo? Cuando empezaba a dar su clase, todos dando el bien ahí. Samuel Vila es un predicador muy reconocido en España y ha sacado muchos materiales de estudio bíblico, anécdotas, diccionarios, comentarios. Y él dice que una vez había una persona predicando y que siempre era muy monótona, era una forma de predicar donde la gente pues, se dormía y la gente no captaba y se le dormía a la gente. Y él como que lo está viendo, que sigue enseñando, y otro lo está preguntando, y de tanto ver que ya se durmió, que le entró la impaciencia y dice, a ver hermano, por favor, ¿puedes despertar al hermanito al lado? Y que le responde, despierto usted, si usted lo durmió. ¿Sí? Hasta lo durmió, despierto ustedes. Porque la verdad, el hecho de conocer, por ejemplo, puede ser el mejor mecánico del mundo, pero no significa que sepas enseñar mecánica, ¿sí o no? Puede ser el mejor carpintero del mundo, pero no significa que sepas enseñar bien. El mejor plomero, pero no significa que sepas enseñar bien. El mejor cristiano, pero no significa que puedas enseñar bien. Porque apto para enseñar es que los que te escuchan retengan la enseñanza. ¿Sí? ¿Amén? Los que te escuchan, si no retienen, pues que no somos aptos. Y de verdad, la verdad, una oveja que tiene un obispo que no es apto para enseñar, es como que comiera aire, hermanos. No se nutre para nada. Enflaquece, se debilita, se enferma y la pasada. ¿Por qué? Porque al transmitir enseñanza, tú estás nutriendo a las ovejas y las ovejas se fortalecen, retienen la palabra y la viven. Se ve un progreso en las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios te dio el don, recuerden que es un don de Dios. ¿Para qué? Para poder transmitir la enseñanza y que la gente lo reciba y que la gente lo viva. Repito, no es que necesariamente seas predicador, pero la verdad, sí hacen falta maestros. Sí hacen falta maestros en el reino de Dios. ¿Sí o no? Sí hacen falta maestros. ¿A quién Dios le está dando un llamado para ser maestro? No es un pastor de la iglesia, quizás se levanta como maestro, pero el pastor sí o sí tiene que tener capacidad de enseñanza. La enseñanza no preside de un púlpito. ¿Qué significa esto? La enseñanza no preside de un púlpito. O sea, ¿es necesario tener un mueble de estos para poder enseñar? No es necesario. ¿Sí? No es necesario. Sino que si Dios pone en tu corazón aprender y Dios te va a poner un alma, hermano, tengo una duda de ese tema y Dios te permite enseñarle la manera que la gente no lo entienda, salga de dudas y corrija su camino, pues para la gloria de Dios. Amén. Entonces la ovejita que estaba tambaleando ya se fortaleció, pero mira, viene otra, se resuelven sus dudas porque hay aptitud, hay capacidad de enseñanza, se fortalece, se levanta otra y se levanta otra. Para eso están los obispos, para bendecir al pueblo. La enseñanza es una noble tarea y la enseñanza se hace de corazón, no se hace por salario. Hay maestros muy pésimos y son el principal obstáculo, ¿sí?, de la edificación de la iglesia. Imagínate que yo me acuerdo que tuve en la secundaria un maestro de aire y refrigeración. Como yo estudié en escuela técnica, ahí te dan como una especie de oficio para aprender. Y el que yo tenía es refrigeración y aire acondicionado. ¿En qué consiste el primer año? A ver, dame los libros.
y etiquetas copia. No había clase, no había clase. Era dictar, y ni sabía dictar. Entonces con tu mano así, 1 hora y media, copiando. Llegué a la conclusión de que este hombre nomás llega, dicta y comienza a la luz. Es un buen maestro, es un maestro pésimo. Me acuerdo que estando yo en la Conalep, porque estuve un tiempo en el Conalep, me tocó un maestro de mecánica industrial, motores diésel, ¿sí? No sé cómo se llama, está bien. Y pues bueno, muchachos, este es el árbol de lemas, este es el cabezote, este los pistones y las bujías, y que y que lo otro, pero la verdad no le captábamos, nadie la agarraba, todos reprobamos, porque nos hablaba como si nosotros fuéramos mecánicos, y nosotros no somos mecánicos. ¿Qué es un árbol de levas? ¿Qué fruto da el árbol de levas? ¿Sí? Yo no sé qué es eso. ¿Sí? Entonces, no entendemos, pero yo no entiendo ese lenguaje. Nos hablaba como si fuéramos maestros, y no es así. También tuve otro maestro que de plano vino y nos dijo: yo vengo del gente de Monterrey, ¿sí? Y ustedes, aunque salgan de este pueblo, no van a hacer nada a nadie. De plano nos dijo. O sea, ¿qué ganas de estudiar te dan así? Pero cuando uno es apto para enseñar, el párvulo o el discípulo no se quiere despegar de Dios. Porque con Jesús, ¿cómo se pegaba la gente con Jesús? Y si de plano tenías dudas, ¿qué es Jesús? Te lo explico más detalladamente. ¿Y ese grupito quiénes eran? Los apóstoles. ¿Sí o no? Si no hay quien dirija la iglesia, si no hay quien enseñe la iglesia, entonces la iglesia está condenada, hermanos. Está condenada. ¿Cómo ven? Que Dios nos envió diciendo: ¿quién primero debe aprender? Nosotros. ¿Quién primero debe estudiar? Nosotros. Lee tu Biblia. Explora temas que no dominas. Porque un maestro domina la materia que enseña, ¿sí o no? Se supone, ¿verdad? Yo tengo un sobrinito que se me ocurrió revisar su libreta de tarea, un niño de 8 años, ahí es mayor de edad, cuando tengo como 8 o 9 años, agarré su libreta. Un ejemplo. Así de ridículos, los ejemplos, no me acuerdo muy bien, pero así de ridículos. Pero lo que yo vi son ejemplos. 2 más 2, 7. 3 menos 1, 9. Y así, calificación final, 10. Veo lo mismo, 10. 10. Y le digo a mi esposa: oye, este tu sobrino, el hijo de fulano, no sabe matemática. ¿Cómo que el maestro le pone 10? Es que él tiene un año de prueba, me dice. Todos pasan. Hermano, aunque nosotros no reprobemos a nadie, o no exhortemos, no corrijamos a nadie, cuando lleguen allá arriba les van a hacer marco y no van a entrar. Y cuando lleguemos nosotros para decir: ¿ves todo lo que se pone al lado fuego? Yo soy responsable. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí señales bien, hermanos, para que cuando lleguemos allá arriba digan: muy bien, te deja a cargo esto. Como dijo Pablo, yo no he oído. Si alguno de ustedes no se salva, dijo Pablo: no soy responsable, porque yo les enseñé todo. Y ese es el detalle, hay que enseñarlo todo, hermanos. Hay que enseñar arrepentimiento, amén, siempre. Fe, mucho más, siempre. Santidad, claro que sí. Pero la Biblia no se llena de temas de arrepentimiento y fe y santidad. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas. Sobre todo para la edificación del alma, edificación de la iglesia. Hay diferentes maestros, los estructurados, directores, los que hacen dormir, y etc. El mejor de los maestros es Jesús. Sí, vamos a llegar a esa conclusión, ¿verdad? Es el mejor de los maestros. Significa que yo puedo aprender de Jesús con mi Biblia y con el Espíritu Santo en la cámara secreta.
Dice la palabra que él hace sabio. ¿Quién es? Al sencillo. Más que mis enseñadores he aprendido, más que los ancianos, porque yo amo tu ley. Entonces el que no es maestro y no aprende, la razón es sencilla: no ama la palabra de Dios. Como no la ama, la aborrece, no la lee. Pero si la amas, ¿cuántos llegaron teólogos, hermanos, a Cristo? Nadie es teólogo acá, si nadie es un teólogo. ¿Alguien aquí se ve en un seminario? Ni no, nadie. Pero tenemos lo mejor de los maestros, hermanos. No es que sabe, a lo mejor puede ser. No, hermanos, todos tenemos a nuestro alcance al mejor de los maestros. Es el Espíritu Santo, es Cristo. Tenemos el mejor material, toda la doctrina, toda la enseñanza, todo está aquí, hermanos. Amemos la palabra. Requisitos para ser un buen maestro. Si viéramos a Jesús, Él abría su boca y hablaba con autoridad, ¿sí o no? Para eso cualquiera lo hace, pero también Jesús tiene un corazón quebrantado, y también sus rodillas estaban mucho tiempo dobladas, pidiendo al Padre cómo hacer su voluntad, cómo dirigir esa oración. Jesús oraba por sus discípulos, todo el tiempo. Cuando uno es maestro, no solamente enseña, ora con los que les está enseñando. Amén. No solamente enseña que ya listo, también ora por ellos. Vamos a dejarlos acá, hermanos. Y primero de mañana continuamos con la lista, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a orar, así como estamos. Señor Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Nos ayúdanos, Padre. Por favor. Hemos leído, Padre, parte de los requisitos. Señor, ayúdanos, Padre. Significa, Padre, que el que no los cumpla no puede servir a los hermanos, a la iglesia, a las almas. Ya entendimos que no significa eso. Y nadie pierde su salvación, Señor. Sencillamente significa que para determinado labor, que es el obispado, el pastorado de tu pueblo, los ancianos, pide su perfil, Señor. El que no lo cumpla, que siga disfrutando tu salvación, Señor, y que siga buscando servirte de todas las maneras posibles. No nos hace mejores cristianos tener un ministerio, Padre. Lo que nos hace mejores, como ya vimos en tu palabra, es ser más como Cristo. Y eso es para todos nosotros, Señor. Porque teniendo ministerio y no buscando ser como Jesús, es una desgracia para nosotros mismos, porque levantaría nuestro ego, y es una desgracia para la pobre iglesia, porque sería una amenaza de sus almas. Lo mejor que podemos hacer es invitar a Jesús. Padre, tú ya sabes quién de nosotros cumple nuestros requisitos, Señor, o los va a cumplir pronto, Señor. Tú lo sabes, Dios. Que sea tu espíritu poniendo a los ciegos, Padre. Que no se haga la ligera, que se haga el temor de Dios, pero que se haga, Padre, y que se haga tu voluntad, Señor, por la gloria de tu nombre y por amor a la iglesia. Gracias, Padre, por mis hermanos, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Por mi parte, estoy, hermanos, Dios bendiga. Hermanos, mañana, si Dios permite, continuamos. Los horarios los tenemos cada quien.